Bueno, 52 minutos pasaron de las 9 de la mañana, estamos pasados de rosca y hasta las 11 nos quedamos. Marcos, estamos re internacionales, viste que ayer nos estaban viendo de Canadá. Sí, ¿hoy desde dónde? Desde Uruguay. Wow. Estamos re internacionales. ¿Quién nos mira desde Uruguay? Santiagote Mira, nos qué está lindo, mandando Uruguay. saludos desde Bueno. Montevideo, Uruguay. Estamos súper internacionales, pero vamos a meternos de lleno en lo local, a ver también en lo nacional, ¿no? Porque ayer Lo hubo local una enmarcado jornada. en lo nacional, ayer una jornada de visibilización, de protesta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular ante un nuevo avance del gobierno nacional en la quita en esto de la motosierra, en la quita de derechos y en la quita de guita que permite que mucha gente no caiga en lo que es ya no sabemos cómo decirlo, Sí, no sé. indigencia, pobreza, ¿Qué indignidad. qué hay más abajo de la indigencia? Es la pregunta. Por eso estamos recibiendo a Esteban Lucero y a Paula Capalo, que participaron de esta jornada de ayer. Les damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, Muchas gracias. no, gracias a ustedes por venir. Contanos, si querés, Lucero, cómo fue la jornada de ayer y cuál fue el motivo de esta movilización. Sí, Marcos. Bueno, lo primero, está muy bien el término que utilizaste, la motosierra sigue. Esta vez con un límite de crueldad ya visto por Sí, este gobierno, nos tiene pero acostumbrados. cada vez la capacidad de asombro, ¿no? Porque estamos hablando de 950.000 compañeras y compañeros, un poquito menos de 1 millón, que tienen un plan congelado por este gobierno. Apenas llegó, lo congeló, porque el plan volver al trabajo, ahora ya volver al trabajo. Claro, era Sí. potenciar. Claro, el potencial de trabajo estaba calzado con el salario mínimo. Claro. Por ejemplo, hoy el salario mínimo es miserable, pero está en 350.000 pesos aproximadamente. O sea que el trabajo de las organizaciones sociales era de 4 horas, Sí. por lo tanto estaba calzado medio salario mínimo. Hoy tendría que ser 150.000 pesos. Claro. Y sigue congelado de los 78 de diciembre del año 23. Aún con esa actitud que después se sumó con los 5 millones de alimentos pudriéndose de la Petovelo sin entregar y otra cantidad de basuras, auditorías que dijeron que iban a hacer y ofrecimos los comedores y no hubo Y no fueron directamente. ninguna auditoría, igual que hicieron con la universidad, que iban a auditar. Claro. Sí, sí. Tienen ese estilo, ¿no? de mentir, en primer lugar de mentir, Sí. amenazantemente, mienten La amenazantemente. mentira, la crueldad, el engaño. Exacto, eso sí, es casi su sello. con, Sí. su con sello. discapacitados, Exacto. con Instalarlo enfermos. como discurso. Sí, entonces, bueno, y ahora la medida nueva de la motosierra es eliminar esos planes, con una supuesta capacitación, con un voucher, etcétera. Nadie sabe cómo es, ni ellos lo explican. Y en todo este periodo, el gobierno había dicho que iba a haber capacitación para ir eliminando los planes. Claro. Precarios, pim, pim, pim. Sí. Y resulta que todo no sé, creo que vi un cálculo que dice que hubo 82 personas que consiguieron trabajo. 82 estamos hablando. Cuando casi arrancó 1 el millón. gobierno, la cantidad de planes era un poco mayor, era casi 1.200.000. Ajá. Se redujo a Lo 950.000. fueron limpiando, gente que se fue dejando, no se renovó. Bueno, muy bien, ahora hay casi 1 millón de planes. Sí. Eliminar eso, además de castigar a los compañeros, a las familias, porque bien lo dijo ahí un compañero del MT en una de los cortes ayer, ahora voy a la jornada. Sí. 78.000 pesos son 3 garrafas que pueden salvarte la vida. Claro que Dijo sí. él, y yo creo que estuvo muy, muy acertado. Claro que sí. Además de eso, es plata que se vuelca al circuito Barrial. Barrial, vamos sí, a al llamarlo mercado. así, barrial, porque nadie compra dólares, ¿no? No, claro. Ni la lo digo fuga. por si No se fugan, por eso si sí. acaso, ¿viste? Por si acaso. Y se vuelca eso, o sea que son
Se estima que el total de lo que se van a suprimir son 600 millones de dólares anuales. Para el gobierno eso es una gota en las deudas que tienen con el FMI, etcétera. Pero 600 millones de dólares restados al circuito comercial y a la vida de las familias es un montonazo. Sí. Bueno, eso llevó a que todas las organizaciones sociales sabidas y por haber se unieran, como hace rato, Mirá. que no nos unimos. Mirá. Yo lo comparé a la gran marcha del 24 de marzo, que todos los años había 2 marchas y este año hubo Fue una sola marcha que fue contundente. Muy bien. En este terreno pasó lo mismo. En Tandil hubo muchísima gente. 85 organizaciones sociales se unieron, hicieron una conferencia de prensa frente al Ministerio de Trabajo de la Petovelo, porque el plan maldito, nefasto, es de Milei, Caputo, Sturzenegger, pero la que pone la cara y la que tiene que encarar el serrucho es la Petovelo. Claro. En la puerta del Ministerio de Trabajo se hizo la conferencia de prensa y ahí se planteó un plan de lucha. Bien. A lo largo de todo abril, que sería el último mes de cobro de esos 78.000 pesos. El plan de lucha comenzó ayer. En algunos lugares se hicieron otras actividades previas, en La Plata, pero digamos, el plan como tal empezó ayer, 7A. Nosotros en Tandil, que estábamos un poco adormecidos, no sé, la palabra no corresponde, pero quiere decir que veníamos... Desmovilizados, vamos a Sí, decir. nos ayudó, nos obligó a unirnos, a volver a sentarnos, no unirnos porque veníamos bien, muy buenas relaciones con la CCC nuestra, el Evita, el MTL, principalmente lo de la UTEP. En un periodo participó Somos también, ¿no? Barrio de Pie. En esta jornada ayer se incorporó La Poderosa, que no está en la UTEP. La UTEP es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Sí. Pero participó también hay un compañero de Argentina para Todos, ¿no? De un grupo de Movediza. Bueno, esos no estuvieron ayer. Bueno, quiero decir que ayer comenzó el plan de lucha. Este plan de lucha va a ir creciendo. Ya ayer hubo cortes de ruta, hubo algunos roces con la policía, algo más que roces en algunos lugares. Sí. En algunos lugares no se pudo hacer por la lluvia, por ejemplo Mar del Plata, y me da la impresión que Matanza, porque no escuché nada, y Matanza es uno de los pilares. Bueno, muy bien. Pero se hizo en muchos lugares, hay también inundaciones en Tucumán, bueno, hay una situación climática pero creo que lo principal es que la Jornada Nacional fue unitaria. Se decidió unitariamente hacerlo en todos lados. Los que no lo hicieron dicen que lo van a hacer el viernes, escuché yo. Así que hay una decisión. Bien. La decisión es plantarse. ¿Lo lograremos? ¿No lo lograremos? ¿Le quebraremos el brazo? ¿Le doblaremos la mitad del brazo? Eso veremos en el camino. Ayer, en la jornada fue una conferencia de prensa callejera. Sí, al aire libre, ahí en la esquina de Rodríguez y conferencia de Pinto. prensa callejera que estuvo acompañada de una cantidad de... Hubo gremios, estuvo el movimiento de jubilados de Amalú, hubo sectores políticos presentes, tanto que fue un número bastante respetable que permitió que cuando termine la jornada se corte la calle al canto Unidad de los Trabajadores, y al que no le gusta, se puede decir, se jode. Sí, hay que decirlo. Se jode. Bueno, así que en la jornada expusieron varios compañeros, se pusieron como la compañera Paula y otros compañeros, pusieron la situación. Y también hicimos un redondeo en el sentido que somos parte de una jornada nacional. Bien. Porque ese no es un tema menor hoy. No. Unir no es un tema menor. ¿Sí? No. Entonces, unir, ahora se viene la jornada de lucha universitaria. Venimos del 24 de marzo, venimos del 8 de marzo, y son todas jornadas que en Tandil han sido grandes, relativamente grandes. Sí, siempre entendiendo el contexto de la ciudad, fue la del ¿no? 24, Sí. que El 24 fue fue- algo más que grande, Sí. algo Sí. más que grande. Sí. Y o sea que yo siempre, disculpen un chascarrillo, que siempre escucho comentarios como, ¿viste cómo es Tandil Lucero?
¿Viste? Entonces yo esa frase ya la acuñé y la voy tirando en contra. Digo, ¿viste cómo es Tandil? Sí. Porque con esa frase, que no está dicha con mala intención, No. No. pero viste cómo somos, pecho fresco, que hay mucha gente rica, una cantidad de argumentaciones, con lo cual te vas hinchalecando y te vas empequeñeciendo. Y no es parte de la realidad ahora. Así que yo Vos ves que el agarro- clima ha cambiado, porque eso también tenemos que reconocerlo, ¿viste? Como Tandil, Lucero. Claro. Pero hay Tal que cual. reconocer que ¿Viste algo cómo está está? cambiando. Bueno, Pero ha cambiado. Vos notás que en este clima ahora coyuntural algo ha cambiado. exactamente, y viene increciendo, hasta se podría decir. Por lo tanto, hay que apostar a eso. No quiere decir que eso va a ser una línea, una alfombra, No, claro. nada que ver. No. Vamos a tener idas, vueltas, vamos a tener golpes, vamos a tener avances, vamos a tener retroceso, pero no es lo mismo si uno está mirando y se apoya en lo positivo para abordar lo negativo. Es que ciertamente los sectores afectados son cada vez más. Exactamente. Y entonces el arte, que lo dijimos ayer en el cierre, es que hay que unir. Claro. Hay que unir. Dividir es fácil y unir es más complicado y requiere una actitud de todos los sectores, ¿no es cierto? Pero ya vamos viendo que en la calle ahora creo que la CGT está preparando algo para el 30 en conjunto con la Iglesia, el FRESU, que es todo ese grupo de sindicatos, núcleo de Sí. sindicatos más combativos, Sí. creo que hace algo el 1 de mayo. Bueno, hay que tratar, el esfuerzo por unir nunca termina. Bien, hay un clima de movilización y esto se demuestra en la calle, claramente. Porque, La calle, creo que lo dijo la compañera ayer también, la calle es el gran escenario del pueblo y es la posibilidad de derrotar a esta política de Milei y su banda, es la calle. Y creo que ese fue un poquito el mérito, si bien fue una conferencia de prensa, el arranque tuvo ese mérito, que arrancamos unidos y creo que quedó la decisión de que se la vamos a seguir. bien, Paola, ¿en qué afecta esto de este quite que se va a dar a partir del mes que viene, de estos 80.000 pesos, 78? ¿Hacia dónde se destinaban que ahora ya no va a estar eso? ¿Tareas de cuidado, de comedores? ¿Cómo es? Hay diferentes ramas en las organizaciones y todas se ven afectadas, pero estoy convencida de que el sector de trabajadoras comunitarias y comedores y merenderos de la ciudad es donde más se va a ver afectado, porque las compañeras las ollas no se cocinan solas, la comida no se prepara sola. No se contiene a las familias no hablan con una pared, hablan con nosotros. Coincido con Esteban, con el compañero, nunca jamás nos auditaron, nadie nos vino a ver, estamos hablando a nivel nacional, ¿verdad? Siempre nos estigmatizaron, que no trabajábamos, que éramos vagos, que somos planeros, eso no es así, no es verdad. Para nosotros el salario social complementario es nuestro trabajo. Nosotros cobramos un salario por el servicio que damos y es un servicio muy importante porque todas las organizaciones tenemos comedores, tenemos merenderos y ahí nucleamos más de 300 familias de la ciudad. Wow. Y esas familias siempre nos preguntamos lo mismo, ¿qué va a pasar, ¿Qué va a pasar eso? con esa familia? Porque van a ir todas a golpear el municipio tampoco tiene recursos, porque es lo que nos dicen a nosotros, porque Nación nos corta los alimentos en el año 2023. Automáticamente vamos a reclamar al municipio porque es algo lógico, porque no tenemos Es la manera. primera puerta del Estado que encontrás. Exactamente. La respuesta del municipio es la misma de todos. Nación no manda recursos, por ende nosotros no tenemos recursos. Parece que no, pero que no tengamos alimentos fue muy complicado. Tuvimos que recurrir a los vecinos, recurrir a negocios. La plata del salario social complementario iba para las ollas, va para las ollas, porque si bien es como dice el compañero, son 78.000 pesos, muchas veces nos quedamos sin garrafas, con una garrafa por mes no hacemos nada, eso también es mucho lo que hay que cocinar, hay que contener, además de los comedores también. Claro, porque no es solo dar de comer. No es solo No es dar de solo, comer, claro. es un conjunto de un montón de cosas. Claro. Las familias no tienen para vestirse, no tienen calzado,
no, o sea, el alquiler los está matando porque la realidad es que muchos de nosotros recibimos familias con trabajo formal, con trabajo en blanco. Pero no les alcanza. No les alcanza porque los alquileres tienen un nivel, la verdad. Siempre lo digo yo, lo que está muy abajo es el salario de todos, no, o sea, no solo el nuestro que está congelado hace 2 años, sino el salario en lo general. Por eso también coincido con que se está despertando el pueblo, el ciudadano, porque ya les están tocando el bolsillo a todos. Claro, y no solo hablamos de alquiler, sino también del pago de servicios, ¿no? Que se lleva buena parte del salario también. Sea la garrafa o si tenés el gas, digamos, pagar la factura o la luz. La luz. Hay casas terrible. que directamente son eléctricas, que no tienen instalación de gas, Exacto. entonces es todo eléctrico, las tarifas El son tema de la altísimas. calefacción también. Hay Se muchas viene el invierno. Exactamente. Nosotros tenemos barrios que la gente prefiere levantarse más tarde porque levantarse temprano es un gasto. Claro. Porque o tienen que prender una estufa o tienen que prender leña y no tienen. Entonces, es todo un conjunto de La pregunta cosas. es qué va a pasar con estas familias cuando los comedores tengan que cerrar, porque uno le puede poner toda la mayor voluntad, incluso Exactamente. guita de su bolsillo, porque Sí, sabemos sí. que esto es así, Sí. puede salir a pedir donaciones, la despensa colabora, pero en un momento eso se va a cortar. ¿Qué va a Bueno, pasar una con toda cantidad esa de gente? comedores cerraron, ¿no? Sí, hay comedores que no se han podido sostener por Claro. este mismo tema. Los que seguimos y lo sostenemos, lo que nos pasa es que la llegada de familias nuevas es constante. También es doloroso porque ¿cómo le decís vos a una persona que te viene a pedir un plato de comida? No hay. Y a lo No mejor hay. gente que hasta acá nunca había tenido que mandar a sus hijos de mínima, digamos, o ir a pedir comida para toda la familia, hasta acá por ahí no lo había hecho nunca, no lo había tenido que hacer nunca. Es que pasa También hay mucho, casos. Recibimos mensajes siempre recibo mensajes de es la primera vez que pido, no saben a dónde ir a pedir. Claro, porque no están dentro de ese sistema No están en de el ayuda. circuito entonces no saben si ir al comunitario, la primera escucha la tenemos nosotros en los comedores. Y aparte con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque, digámoslo, también da vergüenza, una serie de cosas que hay que superar. Sí, a ellos les da mucha vergüenza y a nosotros nos da mucho dolor. Claro. Porque es muy feo, porque te golpean la puerta a cualquier hora y es sumamente entendible, pero se te ponen a llorar y viste, muchas veces vos decís, ay, por favor, pues no tenemos a veces Claro, no lo para podés darle resolver. una solución. ¿Cómo le decís que Me no aparece hay otro. vianda para...? No, se nos terminó. ¿Cómo le decís? Pablito, pero Sí, no, sí. me agrego que aparece otro tema, que es el tema del consumo y el narcotráfico en los barrios. Porque las organizaciones sociales hemos sido barrera contra eso. Claro. Porque se trabajaba, Bueno, Porque- vientos de libertad. porque trabajaban los chicos. Claro. Viento de libertad es una cosa específica, pero en todos Sí. los comedores, en todos Sí, los sí, es el merenderos, primer lugar. vos eras una barrera objetiva contra ese trabajo. Si se retira eso, Se retira ¿Quién- eso. quién ocupa ese espacio? Eso va a ser ocupado. Eso va a ser ocupado. No, con respecto a ese tema, bueno, tanto Vientos de Libertad, que tiene los barriales y tiene una casa convivencial. Que es una rama del MT. Esa es una rama del MT. Vientos de Libertad es una rama del MT. Nosotros desde Movimiento Evita tenemos también un dispositivo que se llama Casa Pueblo, Claro. sí. que también es de contención para el tema de consumos, pero obviamente estamos con los salarios atrasados, dependemos de Cedronar. Sí. Tenemos un atraso de 5, este va a ser el 6º mes, y eso es muy difícil porque ahí hay equipos técnicos que hay que sostenerlos. No, vos un trabajador no le puedes... Bueno, este mes no sé si te puedo garantizar el pago y la verdad que están en... ¿Cuánto tiempo más se puede sostener No, eso? no, es insostenible ya. No se puede. Esa es la realidad. Porque uno depende también de recibir ese salario. Si ese salario no se recibe, tienen que salir a buscar trabajo por otro lado. Y es- no hay. y no hay. Y además no hay. Es que Claro. también vamos a eso. Ellos, digo ellos por el gobierno nacional, sacan ahora el salario social complementario, inventan esto de los vouchers educativos que me parece muy tirado de los pelos, ni ellos saben lo que quieren hacer. Sí. Está bien,
se capacita a la gente, todo, ¿y a dónde? Pero no hay Porque generación lo que de no hay empleo, es no hay trabajo, puestos o de sea, trabajo. no. Claro. Uno se puede capacitar, pero Todo. ¿a dónde vamos a ir a trabajar? Primero que ya estamos trabajando, o sea, no es un quiero volver a, o sea, para mí volver al bueno, trabajo es horrible decir sí. eso porque nosotros estamos Claro. trabajando. Sí, es Claro. potenciar trabajo. Sí. Sí. Pero bueno, hay algo que aprendimos de las madres y las abuelas que es volver a repetir, volver a decir, volver a contar, explicar nuevamente, digo, potenciar trabajo. Las mujeres, porque digo generalmente son mujeres Sí. que están en los comedores en los barrios, trabajan, cocinan para Sí. todos. Hacen magia, además, son magas, son grandes magas, para que lo que Sí. está en la olla alcance para todos y se distribuya de la mejor manera posible. Hay otro tema en este ataque, vamos a llamarlo así, en este ataque de la motosierra, y es la cantidad de compañeros que en general son de ATE, que se quedan sin trabajo también. Sí, los trabajadores del Estado. Que ya sí. viene de la disolución de la SISU, Sí, la Secretaría claro. de Sociourbana, Infraestructura Sociourbana. Claro. Y ahora también hay otra cantidad que queda en el Tendal, que es otro elemento. Y otro elemento es que la absoluta mayoría de esos 950.000 planes son mujeres. Claro. En general, no hay que verlo por lugar, pero muchas mujeres solas, sostén de familia. Por lo tanto, Va a ser un desastre social. Es un hecho de una gravedad enorme. Tenemos que unir, tenemos que juntarnos los trabajadores, mínimo los 3 torrentes de trabajadores, los ocupados, los desocupados Y los jubilados. y los jubilados. Mínimo eso, y también con otros sectores que vienen, ¿no? Que vienen golpeados por los bajos salarios Claro. y todo, ¿no? Sí, bueno, esto que decía Paola recién, ¿no? Gente que trabaja en relación de dependencia con un salario en blanco y en el marco de la ley y no le alcanza. Y no les alcanza igual. Lo Así que es. tenemos que hacer es organizarnos, porque ayer lo dije también, lo que tiran es a desorganizarnos. Claro. Vos te desorganizás, perdés fuerza. Esa es la realidad. Es divide y reinarás, es el mejor y claro ejemplo. Si nosotros logramos organizarnos, estamos organizados, pero necesitamos más organización, más fuerza y compromiso de todos. Porque nosotros defendemos a todos los trabajadores, a todos, ya sean compañeros, no sean compañeros, todos somos lo mismo, porque hoy nos toca a nosotros, mañana les va a tocar a ellos. Sí. Porque es, Sabemos que es así. Sí. Claramente esa es la política. Ustedes están acostumbrados por su militancia social y por su laburo que lo ejercen a tocar puertas del Estado. Bueno, han hablado con Desarrollo Social de la Municipalidad. Eso. En Tandil encuentran interlocutores del Gobierno Nacional, porque los hay, porque sabemos que Gonzalo Santamarina, por ejemplo, es el referente de la Libertad Avanza acá en Tandil. ¿Los ha recibido alguna vez? ¿Les ha dado respuestas? ¿Los fueron a buscar ustedes? ¿Qué pasa con eso? ¿Hay interlocutores del Gobierno Nacional acá? no, del gobierno nacional, nada. No, y ahora está agravado por el hecho de que Santa Marina es concejal, por lo tanto el ANSES está sin cabeza. Sería interesante saber quién cobra ese sueldo, porque esto hace como 4 meses que está sin dirección y alguien debe retirar ese sueldo, pero sacando ese tema. Y Corbeta, que Del era PAMI. el titular del PAMI, también es concejal. Pasa exactamente lo mismo en el PAMI, Sí. con el agravante de lo que pasa en el PAMI, que está Claro. al garete, ¿no? El Otro- PAMI es otro un tema. barco que navega ahí. El otro día hicimos una protesta y exigimos que el Consejo aceptó y se refirió al PAMI, ¿no? En defensa del PAMI, porque el PAMI no tiene odontólogo, en Vela no hay médico. Se están en dando de baja Gardel no hay todos los médico. médicos porque no les pagan o porque les pagan Exactamente. 2 pesos a los Y premios. encima no tiene una cabeza, por lo menos una referencia. Sí, sí. Así que es un barco que navega así medio al garete, ¿no? Pero no encuentran, digamos, en Tandil referentes válidos del Gobierno Del Nacional. gobierno como para- nacional no, y sí vamos a ir al Consejo, vamos a hablar porque también necesitamos una respuesta de los referentes políticos, que es lo que también Sí. ¿Cómo vamos a ir continúa? a buscar. Por último, Lucero, ¿cómo continúa este plan de lucha a lo largo del mes?
¿Cómo, Marco? ¿Cómo continúa este plan de lucha en el que acordaron? No tengo yo datos exactos. Creo que primero se va a completar esta jornada, que esto Bien. va a ser a lo largo de esta semana, lugares que no la hicieron, qué sé yo, y a fin de semana seguramente habrá una reunión. Ahora las reuniones ya son multitudinarias, ¿no? Me refiero a las nacionales, Sí, porque claro. Sí, están todos implicados. Cada vez son más los sectores. Sí, todos han mostrado buena disposición a unirse, a luchar, a resignar a veces pequeñeces que siempre hay. Sí. Así que, pero apenas nosotros tengamos esos datos, se los vamos a Sí, claro. transmitir y le vamos ¿Cómo a no? agradecer que lo difundan. Y mientras tanto en territorio, aquí en nuestra ciudad, digamos, todos trabajando de manera conjunta y coordinada, ¿no? En una mesa de diálogo constante, en una mesa, digo, figurativo, me imagino que debe ser a través de un grupo de WhatsApp, ¿no? Y siempre trabajando en forma coordinada entre las diferentes organizaciones, CEAUTEP, MTE, Evita, La Poderosa, bueno, la CCC, bueno, Amalu que siempre está y los vemos también acompañando a todos, porque la realidad es que con trabajo o sin trabajo formal o sin trabajo directamente, ni siquiera en la informalidad, nos afecta a todos y nos está afectando cada vez más. No, si el trabajo siempre es unidos y ahora es todo en conjunto. Acá no hay margen de división ni de casualidad. Todo juntos. Bien, bueno, nosotros estamos a la guarda de lo que decidan y por supuesto las puertas de esta radio están abiertas porque entendemos claramente que nos vamos a salvar entre todos y no estamos listos. Así que los esperamos para la próxima. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 10 de la mañana, 19 minutos. Seguimos pasados de rosca.